Bueno, muy buen día a todos y a todas. ¿Cómo les va? Espero que bien. Espero que hayan llegado bien a este día, a este viernes, 20 de agosto. Eh, bueno, hoy tenemos una clase bastante especial, no solamente por los temas que la integran, que eso podría ser importante porque bueno, vamos avanzando en lo que es el programa de la materia y los temas podríamos decir que por un lado se van complejizando, por otro lado no nos estamos adentrando en una temática fundamental, ¿no? Que es el derecho y que de alguna manera nos muestra un poco qué fue lo que fuimos haciendo durante este tiempo. Eh, pero bueno, principalmente eso, por dos motivos, la clase de hoy es especial. Primero por el tema y segundo porque, si Dios quiere, vamos a contar con la colaboración, la compañía, la ayuda de un colega que va a estar, que va a estar trabajando con nosotros y que de alguna manera nos va a estar asistiendo eh, en los temas de hoy, porque es un gran conocedor justamente de los temas de hoy. Bien, o sea, no nos vamos a quedar con que en realidad necesitamos simplemente ayuda sobre un tema, sino que vamos a trabajar sobre este tema y yo creo que va a ser un gran aporte el que nos pueda hacer Sergio. Eh, Ante todo les tengo que preguntar si vienen estudiando, si vienen siguiendo la materia. Es importante que lo hagan. Yo sé que todos los profesores de todas las materias se lo dicen, llegado un momento, ¿no? Pero llega un momento en el que hay que sentarse y hay que estudiar, no queda otra. Y en este caso, me parece que ya promediando casi un mes de curso, bueno, ya les diría que es un buen momento para sentarse. Eh, yo no me voy a poner a controlar los ingresos, si ustedes estudian o no estudian, lo que sí puedo es ver si accedieron a los videos y todo, y claramente ahí es donde uno tiene como un termómetro bueno, de cómo viene la cosa. Así que les recomendaría, por una cuestión de temporalidad, ¿no? Es decir, estamos en este tiempo ya 20 de agosto, ya adentrándonos, ya clase 5, si es que contamos obviamente el taller del otro día como una clase, ¿no? Pero digo, ya clase 4, clase 5, bueno, ya está, ya hablamos casi el mismo idioma, ya nos vamos entendiendo, entonces eh, hoy se podría decir, o en esta situación, o en esta secuencia, tenemos que comenzar ya a trabajar con más fuerza. Sí, Pablo, te escuchamos. Buen día. Buen día, antes que nada. No, te quería Sí. decir, bueno, justamente estabas mencionando que por ahí tomás como un termómetro el hecho de si vemos las clases o no. Yo que te quería aclarar que yo veo las clases de todos los temas previos a los viernes, pero de las clases que tenés subidas del año anterior. Y después hago anotaciones de eso y complemento con lo que vemos, digamos, el día de la fecha, digamos. La Ujú. clase que vi ayer del año pasado la complemento con otras anotaciones de lo que me parezca acorde de lo que vemos hoy. No, está bien, igual, a ver, buenísimo. Yo a ver, no voy a opinar sobre la metodología que ustedes me propongan, por decirlo de alguna manera, o que ustedes dispongan para el aprendizaje. Yo no voy a
a opinar, salvo que ustedes me digan, profesor, ¿sabe qué? No sé cómo abordar este tema, o no sé cómo hacer a esta altura de la materia, o me retrasé con estas cuestiones. Entonces, bueno, ahí tal vez uno puede, se puede decir, meterse un poco más, ¿no? Ir más allá de la parte de orientador, ¿no? Porque bueno, ustedes ya no son, no es que son niños de jardín, ¿no? No son niños del kinder. Entonces que yo vengo y le digo, no, bueno, mirá, yo qué sé, si ves, que si vos ponés, ¿entendés? El azul con el blanco, se hace celeste. Me parece que yo acá, la función, por decirlo de alguna manera, no es venir y tirarles un montón de conceptos, ni tampoco tirarles un montón de textos y decirles, léanlos cuando sea, sino orientarlos un poco en este camino. Lo cierto es que ya llevamos unas clases juntos, ustedes más o menos ya fueron entendiendo y si no, ya van viendo cuál es la metodología de la cursada y por sobre todas las cosas, qué es lo que vamos necesitando para poder avanzar y para poder llevar la materia lisa y llanamente a un buen resultado, que sería aprobarla, que sería también entender, que sería también, bueno, que me quede algo después de haber cursado esta materia, ¿no? Entonces, un poco ese es el planteo, o esa es la idea, ¿no? De todo esto. Para hoy teníamos una clase que la llamamos Conceptos Fundamentales del Derecho, y en ella, justamente, vamos a tratar algunas cuestiones que son, justamente como se dice, fundamentales, eh, porque si hay algo que eh, a mí me interesa y a la persona que va a estar acompañándonos en la clase le importa y mucho, es lo que tiene que ver con la aplicación y la interpretación de la ley y la aplicación del derecho en los tribunales, ¿no? A ver, yo podría hablarles, ¿no? Lo que son las ramas del derecho. De hecho, justamente uno de los temas dentro de lo que es la bolilla, conceptos fundamentales, son las ramas del derecho, ¿no? Las ramas del derecho las conocemos. Derecho administrativo, ¿sí? Eh, derecho civil, derecho laboral, ¿sí? Derecho penal. O sea, en el derecho administrativo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos las normas que regulan justamente el funcionamiento del Estado como poder administrador, ¿sí? Y entre los distintos órganos administrativos y la relación que hay justamente con los administrados, o sea, con los particulares, sin ir más lejos, con nosotros. Después tenemos el derecho constitucional, que en una época se lo llamaba derecho político, ¿no? Pero digo, hoy ya modernamente el derecho constitucional, que es el que se encarga justamente de el análisis de las leyes fundamentales que definen justamente al Estado. El derecho penal, que comprende las normas que regulan las conductas bien punibles, ¿sí? A las cuales se les aplica una pena, a las cuales se las castiga de los habitantes y las habitantes, ¿no? Aquellos que se consideran delictivas, ¿sí? Aquellas que cataloga, que tipifica como delictivas, y obviamente las normas previamente tienen establecida una sanción. Esa manera de elegir una conducta, a la cual llamamos tipicidad de las normas, es justamente un rasgo característico, ya que una conducta sea susceptible de una sanción penal, debe coincidir con la descripción de esa norma. ¿Sí? O sea, en el derecho penal no existe esto que comúnmente llamamos analogía. ¿Bien? Y esto es importante para que lo tengan en cuenta. Después van a encontrar también, como les dije, derecho laboral, que obviamente se refiere a las relaciones entre los empleadores y empleados, entre patrones y proletarios, ¿sí? Si lo ven desde el punto de vista marxista, desde aquellos que detentan el poder
o la hegemonía de los medios de producción, bien, y por el otro lado los trabajadores, proletarios. Bien, bueno, en este caso lo hacemos un poco más moderno, ¿no? Entre empleadores y empleados. Obviamente los empleadores fijan los deberes, ¿sí?, que deben cumplir estos trabajadores. Hay normas de orden para que esos trabajos, se puede decir, se tengan que hacer o se rijan mediante normas que nos lleven a la esclavitud, que nos lleven a un excesivo control justamente de esas personas. Bien, y hay deberes y derechos recíprocos. Pero, obviamente, lo que vamos a tener muy fuerte y muy presente es la protección del trabajador. Así como en el derecho del consumidor tenemos, ¿sí?, lo que es el consumidor por un lado, ¿no?, que es esta parte más débil, y por el otro tenemos aquella persona que comercializa ese bien o ese servicio, y que también establece derechos y deberes para ambos, pero que va a ser una protección especial sobre el consumidor. Está el derecho tributario, ¿sí?, que es el conjunto de reglas y de normas que en principios y principios que se encargan justamente de regular las relaciones jurídicas, bien, las relaciones jurídicas tributarias que existen entre la administración, ¿sí?, y los que antes llamábamos administrados y que ahora pasan a ser contribuyentes. ¿Sí? Esto lo escuchamos todo el tiempo cuando hablamos sobre impuestos, ¿bien? Y dice, señor contribuyente, si usted puede ponerse al día en la moratoria o puede ponerse al día en el pago de este impuesto, ¿bien? O sea, dejamos de ser administrados, dejamos de ser empleados, dejamos de ser trabajadores, dejamos de ser consumidores para ser contribuyentes. ¿Sí? Esa es la metodología, el mecanismo, ¿no? Después también está el derecho comercial, que en el derecho comercial justamente se encarga de lo que es la actividad de los comerciantes, ¿sí?, y la relación que se da, ¿sí?, entre comerciantes, ¿bien? Y eso es importante, porque hay normas de competencia entre comerciantes, y también hay normas de lealtad comercial, ¿sí?, que son las normas que se deben, ¿sí?, las normas que se deben, o los deberes que se deben, justamente, valga la redundancia, de eh, del empresario, del comerciante, bien, al consumidor. Y bueno, y vamos a dejamos la más famosa, ¿no?, que es el derecho civil, ¿no?, que es aquel que regula las relaciones entre los particulares, ya sea personas físicas, ¿sí?, o personas jurídicas. Aparece el Estado, bien, pero ¿qué pasaba? Como habíamos hablado la vez pasada, si hablamos de derecho público, perdón, si hablamos de participación o en esta relación, la participación del Estado, automáticamente tenemos que hablar de derecho público, ¿no? Y no podría ser derecho civil, sería o derecho administrativo, o sería derecho internacional público, bien, pero no podría ser derecho civil o un derecho privado. Es obviamente el derecho civil, vamos a decir, la rama más utilizada entre las ramas de derecho, ¿no? Porque justamente comprende, por ejemplo, las relaciones patrimoniales, las relaciones personales, las relaciones de vecindad, las cuestiones de familia, ¿sí? Tan importante es el derecho civil que regula desde el nacimiento
hasta el fallecimiento de una persona, ¿no? Porque te dice desde cuándo se lo considera persona y te dice hasta cuándo deja de ser persona y qué pasa después, porque después viene la sucesión, ¿no? Y también te regula la sucesión. Entonces, miren la importancia que tiene el derecho civil, se puede decir, en la vida de una persona. Bien, esto es en cuanto a lo que tiene que ver con lo de las ramas del derecho. Y que me parecía importante recordarlo, resaltarlo, por sobre todas las cosas, dejarlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, Pablo. Damián, tengo una pregunta sobre la clase, un poquito, tiene que ver con lo que estuviste hablando recién y un poco lo que vimos en la clase pasada. Vos, la clase pasada, diferenciaste las fuentes del derecho entre formales y ¿cómo se llama? Y, no me Materiales. sale, ¿cómo era? Y materiales. Materiales, y dentro de las formales pusiste como ejemplo a la jurisprudencia. Ujú. Y después, yo escuchando la clase que estaba viendo ayer en YouTube, escuché que vos en una parte mencionaste como ejemplo esto, acá en Argentina el uso de estupefacientes para consumo personal, Ujú. que si bien esto fue lo que me generó como un gris, que pusiste, vos dijiste que está prohibido por el Código Penal, pero que la jurisprudencia fue variando su criterio respecto a esto y que es permitido para el uso personal justamente, y el artículo 19 de la Constitución dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afectan a terceros quedan solo reservadas a Dios y exentas a las autoridades y los magistrados. Artículo 19. Entonces, Sí. me genera un gris. ¿Cómo pues, a quién, digamos, le das más importancia? ¿A lo que dice el Código Penal o a lo que dice este artículo de la Constitución? Para mí a lo que dice el artículo de la Constitución, pero me refiero, ¿se contradicen las dos cosas o no? Bueno, a ver, eh, eh, por eso la importancia, por eso la importancia de las fuentes, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar, justamente va a compartir con nosotros la clase un profesor al cual admiro mucho y aprecio mucho, pero, por ejemplo, que él nos va a dar, hasta nos puede contar, si tiene unos minutos, ¿no? En algún momento de la clase, la importancia de lo que son los principios generales, ¿no? Esto de hablar de los principios, si yo, por ejemplo, lo tomo o leo varios autores, para no decir todos y para no decir muchos y para no decir pocos, ¿no? Digo, algunos autores, me van a decir que los principios están allá, ¿no? Están allá a lo lejos y que lo más importante es la norma y que lo segundo más importante es, no sé, lo que digan los tribunales, ¿entendés? No sé, en el orden que dispongan. Y que lo último son los principios, porque los principios quedaron allá, históricamente. Los principios los leímos, les prestamos atención en su momento, después generamos un ordenamiento jurídico y allá quedaron. En cambio, si uno escucha a Sergio Estrada Vélez hablando sobre principios, se da cuenta que los principios en realidad nos siguen rigiendo. Entonces, algo que yo mencioné, o que suelo mencionar respecto a la importancia de la jurisprudencia, no es que yo sea un jurisprudencialista, ¿no? O un acérrimo defensor de la teoría crítica del derecho. Es cierto que, si bien la norma establece un deber ser, ¿no? Y esto quiero que lo analices conmigo o que me sigas con el razonamiento, Pablo, si bien la norma me dice cómo deben ser las cosas, lo cierto es que en la interpretación, algo que no me quiero meter porque es para la clase de hoy, en la interpretación y en la aplicación de la norma, es donde yo voy a ver el efecto ya, el resultado vívido de la norma, ¿no? Ya no pienso ni qué pensaba el legislador al momento de hacer esa ley, o qué pensaba el presidente de la Nación cuando dictó ese decreto, sino ya estoy directamente o diciendo o metiéndome che, pero para acá el texto falta una coma, bien, o si dice hombre y mujer, significa que entonces no puede ser mujer y mujer, no puede ser hombre y hombre, ¿entendés? Entonces, digo, ya no es qué es lo que yo puedo llegar a pensar o qué es lo que se tuvo en cuenta o qué es lo que dice la norma, sino ya es directamente el derecho aplicado a un caso concreto.
resuelve la contienda, resuelve el conflicto que hay entre Emaxi y vos, ¿sí? Entre Sergio y yo, entre Juan Cruz y Jessica, bien, lo resuelve el juez Sultano, o el juez Mengano o fulano. Bien, entonces ya directamente yo estoy viendo cómo aplico al derecho, cómo lo voy a llevar a la vida. Deja de ser esa letra muerta, ¿bien? Y pasa a ser algo totalmente vívido, ¿sí? Por eso, por ejemplo, hay doctrinas que consideran que la jurisprudencia no es o no debe considerarse, por ejemplo, una fuente formal. ¿Por qué? Porque no es una norma obligatoria que puede imponerse coactivamente, ¿no? Y su obligatoriedad justamente está vinculada con el alcance de la sentencia. ¿Y la sentencia para quién es? Para las partes. Bien, entonces en el caso que vos decís, lo que yo justamente decía, lo que yo justamente les contaba, es a veces la jurisprudencia es tan importante, es tan importante, que genera un imaginario colectivo, ¿sí? Que hace que con esa repetición, con esa reiteración en el tiempo, justamente provoca un efecto muy parecido al de la ley. ¿Bien? Entonces nosotros creemos que algo está permitido o está prohibido porque los tribunales lo han repetido así. Y Damián, vos Sí, hablás del tema de la interpretación, de darle un efecto vívido a estas normas escritas. sí. ¿Quién o qué institución o organismo se encarga de interpretar o sea, las normas? Me refiero, si vos hablas Bueno, de que hay una norma escrita y alguien lo interpreta, será el juez, me imagino, que te tiene que juzgar. es el tema de hoy y no quiero Ok, meterme, ok. no quiero meterme en la harina del costal de otros, pero de alguna manera es lo que justamente vamos a tratar de desasnar justamente hoy, ¿no? ¿A quién le corresponde esta interpretación? ¿Le corresponde al juez? ¿Le corresponde al juez? ¿Le corresponde a los abogados que alegan, ¿no? A las partes a través de sus letrados? ¿Sí? Se dice que los jueces hablan a través de sus sentencias. Bueno, ¿sí? ¿Le corresponde a la academia? ¿Le corresponde a todas las fuentes sobre las cuales después el juez, por ejemplo, a la hora de resolver, se va va a dar un dispendio judicial? Porque el juez no dice, tiene razón Pablo, punto. El juez está obligado, los jueces están obligados a emitir un juicio y a emitir una sentencia. Perfecto. Pero hay un basamento legal, hay un basamento normativo, hay un basamento jurisprudencial, hay un basamento doctrinario, hay un basamento en los principios, hay un basamento en la costumbre y los usos, ¿sí? Hay un basamento también en la teoría de los actos propios, que es lo que dijo el mismo juez también en el transcurso de ese proceso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijeron las partes? Entonces, todo eso son cuestiones que se tienen, ¿no? Y que tienen que tenerse en cuenta. Justamente, que tienen y que tienen que tenerse en cuenta. Bueno, como les dije, para la clase de hoy tengo el honor y el privilegio, pero en lo personal tengo el honor y el privilegio de contar con la presencia de Sergio Estrada Vélez, como ya les dije, alguien que yo aprecio mucho y por sobre todas las cosas admiro, bien, y que nos va a acompañar y con el que vamos a ver todo este tema de interpretación, aplicación del derecho. Sergio, ¿estamos por ahí? Sí, muy buenos días a todos los asistentes a esta charla, porque realmente no quiero que sea una clase. Muy bien. Como decimos aquí en Colombia, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que. Muy bien, perfecto, genial. Ese formalismo yo creo que no sería muy apropiado. Me encanta mira. saludarlos, acompañarlos y bueno, estoy a tu disposición y a disposición de los demás asistentes. Bueno, acá en Argentina también es viernes, como te imaginarás, y el cuerpo lo sabe. Pero acá son las 10 de la mañana. ¿A qué hora es allá? Son las 8:08. Claro, allá es un poco más doloroso para el cuerpo todavía. Pero se te ve impecable, Sergio, así que quédate tranquilo. Bueno,
Sergio Estrada Vélez, del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, nos va a acompañar hoy para esta temática. Es una persona de mi confianza, nos conocemos hace muchos años, ¿sí? Juntos cursamos módulos para el doctorado en Derecho Constitucional. Sergio está más avanzado que yo desde ya y hay una maestría ahí que él tiene desde antes que yo también he tenido la oportunidad de leer sobre los temas y todo. Una maestría en España, ¿verdad, Sergio? No me acuerdo en qué. Estudios avanzados en España y una maestría aquí en Colombia. Ah, mira, muy bien. Me había olvidado lo de los estudios avanzados y la maestría en Colombia. Así que, bueno, nada. Sergio, te dejo a mis pollos para que, bueno, para que vos dispongas, para que vos hagas y deshagas. Obviamente voy a estar aquí, atento a cómo avanza la clase. Y cualquier cosa me avisas. Perfecto. Damián, un abrazo nuevamente, me encanta verte. Inicialmente agradecer la invitación, para mí Por es favor. definitivamente maravilloso poder compartir con ustedes un tema tan interesante, tan apasionante como es la interpretación, porque alrededor de ella hay unos problemas bastante serios y no hay nada más agradable que hablar con personas que no están estudiando derecho. ¿Por qué? Porque quieren saber más. Diríamos, los estudiantes de derecho generalmente dicen, no, eso ya lo escuché, eso ya lo sé, eso ya lo entiendo, ¿cierto? Cuando son estudiantes ajenos a estas áreas, pues realmente se torna el encuentro mucho más agradable. Tenemos 50 minutos aproximadamente. Inicialmente, quienes deseen, al menos para saludarnos, pueden volver a cerrar la cámara, pero al menos para saludarnos, si pueden abrirla unos 30 segunditos para que podamos vernos. Por supuesto que muchas gracias. Me encanta y les agradezco mucho esta bienvenida. ¿Sí? En cualquier momento me pueden interrumpir, no faltaba. Como les indicaba, esto es simplemente un diálogo, un conversatorio para que podamos compartir. Lástima que estén grabando porque voy a decir cosas que a los abogados no les gustaría saber que yo estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque diríamos que en esta hora voy a tratar de entregarles esos pequeños secretos que los abogados no comparten y no comparten porque tendrían que cobrar la mitad, ¿cierto? Entonces, más bien, voy a aprovechar el tiempo y vamos a mirar la importancia de la interpretación a través de unos ejemplos muy sencillos. Ese es el tema principal, la interpretación jurídica. Y es allí donde consideramos el derecho cobra realmente su importancia. Digamos, el punto de mayor efervescencia del derecho está en la interpretación. Tan es cierto que un amplio sector de los teóricos dicen que dime cómo, una frase, dime cómo interpretas y te diré qué piensas del derecho. O sea que en la interpretación se desvela o se desnuda el abogado, demuestra el conocimiento que tiene frente al derecho. Y por supuesto que cuando hablamos de interpretación tenemos que hacer referencia a muchos problemas que son propios del derecho. Entonces, para entrar en materia, insistiéndoles que en cualquier momento me pueden interrumpir, me parece, y voy a tocar también el tema, la pregunta de Pablo, ¿sí? Me parece muy interesante, muy pertinente, porque también vamos a hablar de ello, el tema de los principios, y en la Constitución argentina encontramos, voy a leer el artículo para ambientar la discusión, que es bastante interesante. Encontramos un artículo maravilloso, ¿sí? Dice el artículo 28 de la Constitución Nacional de la República de Argentina. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué tan interesante? Damián nos decía ahora, hay un sector que indica que los principios están, diríamos, o por fuera del derecho, son la última fuente del derecho, o son criterios morales, pero cuando uno confronta esa idea de principios tradicional como criterios
de interpretación con ese artículo 28, que también habla de principio, la pregunta que surge es, ¿qué vamos a entender por principio? Porque nos está indicando el artículo 28, repito, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué significará que no podrán ser alterados por las leyes? Que las leyes deben respeto a sus principios, ¿correcto? ¿Sí? Cuando indica que no pueden ser alterados es porque hay un límite al legislador y por supuesto al intérprete. ¿Cuál es el límite? El límite está representado por los principios y por las garantías. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos exige, primero, reconocer la importancia de las garantías individuales representadas en los derechos fundamentales y en los derechos humanos, como límites al ejercicio del poder. El poder representado por los jueces, por el ejecutivo y por el legislativo. Pero de otro lado, también los principios como límites al ejercicio del poder. Ya no solo los derechos fundamentales, sino los principios. Y si no tenemos conocimiento acerca de lo que son los principios, pues obviamente no vamos a tener la posibilidad de proteger esas garantías individuales y fortalecer el Estado de Derecho. Pues bien, eso era apenas como un pequeño abrebocas a la discusión, a la pregunta también que formulaba, repito, Pablo, me parece supremamente interesante. ¿Qué ocurre cuando hay una confrontación, una contradicción entre la Constitución y la ley? ¿Qué ocurre, por ejemplo? Aquí hay un caso muy interesante. Cuando en Colombia se prohíbe el uso, o mejor, el porte de sustancias alucinógenas o estupefacientes hasta determinado gramaje, ¿sí? No recuerdo el peso exacto, pero imaginémonos que sea, creo que sea entre 3 y 4 gramos, por ejemplo, de cocaína. ¿Qué ocurre si una persona es capturada con 10 gramos? ¿Sí? ¿Está infringiendo la norma? Eso es lo que se denomina la protección de la dosis personal. ¿Sí? Si supera el gramaje, será un infractor. La ley es muy clara. Hasta 3 gramos podrá portar estupefacientes, pero esta persona tiene 10 gramos. Será un infractor. La ley es clara. Y es algo, digamos, tan claro que está determinado por un elemento cuantitativo, un número, el peso, ¿sí? Si porta más de ese peso indicado en la ley, ¿qué hacemos? ¿Es un infractor? ¿Qué piensas? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Me encanta ese. ¿Quién respondió? Yo, Ignacio. Ignacio, muchas gracias. Ignacio dice, sí, pero me interesa mucho lo que dice Ignacio. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. O sea, Ignacio está seguro de que es un infractor. Pero imaginémonos la siguiente circunstancia. ¿Cuáles? Dos preguntas o dos hechos. El primero, resulta que esa persona está o compró más de los 3 gramos porque se va a abastecer pensando en la próxima cuarentena. Esto es, son 3 gramos para el consumo, diríamos, del fin de semana, pero resulta que en las circunstancias, estamos en cuarentena, me van a encerrar 15 días, un mes, entonces voy a comprar y una vez, como decimos, voy a mercar, voy a proveer para el mes siguiente. ¿Sí? O también puede decir, ¿cuál era la intención del legislador al establecer un límite determinado en un peso, en el gramaje? Estamos personal. Sí, Ignacio. Era por el consumo personal. Exactamente. Es un elemento muy importante y es determinar que ese gramaje es el que se considera propio para el consumo personal. ¿Correcto? Entonces hay que entrar a distinguir entre consumo personal y el ánimo de comercializar con la sustancia. ¿Correcto? Resulta que tiene los 10 gramos, pero no tiene ánimo de comercializar. ¿Podrá ser un infractor?
Y quiero que Ignacio, que estaba tan seguro ahora, nos responda. Y para mí sí, pero él puede hacer el caso de que no. Pero está infringiendo igualmente por 7 gramos lo que había estipulado la ley. Claro, exactamente, pero mira que a la luz de la finalidad está infringiendo la ley. No, Perfecto. ¿Sí? A la luz, en el caso de que él se estaba provisionando en virtud de las circunstancias ya descritas y que pueden ser cualquier otra circunstancia, ¿sí? Resulta que esta persona vive en una zona rural, lejos de la ciudad, allí no puede conseguir la sustancia y va a la ciudad cada 15 días o cada mes para provisionarse y poder efectivamente regresar al campo, ¿sí? No está comercializando, es para su consumo personal. ¿Podría efectivamente afirmarse que es un infractor? no. Claro, Ignacio, pero entonces mira qué tan interesante es la interpretación. Lo que en principio nos genera una seguridad y una certeza, cuando ya llevamos el texto a la realidad, cambia. ¿Qué Sí, sí, significa? el contexto es todo. Exactamente, perfecto, perfecto, me parece interesantísimo. Es fundamental siempre, y es uno de los temas más álgidos de la interpretación, llevar el texto al contexto. Esto es, no podemos quedarnos solamente con el texto, sino que hay que complementar el texto con el contexto, porque el contexto nos va a determinar la posibilidad o los límites de la interpretación. Hay un caso con el que los estudiantes de Derecho aprendemos estos temas de interpretación que es casi universalmente conocido. ¿Por qué conocido universalmente? Porque es tratado o es manejado por un filósofo del derecho muy interesante, llamado Ronald Dworkin. Y nos trae el caso Riggs versus Palmer. Y es el caso de un nieto que asesina a sus abuelos para poder que, es un ejemplo, por favor, no es un consejo, es el caso del ejemplo, el nieto que mata a sus abuelos para heredar, ¿sí? Esto es, si yo mato a mis abuelos, pero yo soy el único heredero, entonces la ley dice que yo debo efectivamente heredar, ¿sí? Resulta que en ese momento no había lo que ahora llamamos unas causales de indignación o desheredamiento. ¿Qué hace el juez allí? Le otorga la herencia al nieto que mató a sus abuelos. No debería. No debería, exactamente, pero no hay norma que lo prohíba. ¿Sí? Yo creo el ejemplo, la historia no cuenta que este nieto de pronto era estudiante de Derecho y se dio cuenta que el Derecho no tenía la prohibición, entonces dijo, bueno, pero el Derecho no me lo prohíbe, entonces yo debo ser rico independientemente de mi responsabilidad penal, ¿correcto? ¿Sí? Hereda, pues no debería, dice Pablo, yo creo que estamos de acuerdo, no debería, pero no hay norma que lo prohíba. ¿A qué acudimos allí? Es un caso de vacío. O sea, observen que ahora Pablo preguntaba por un caso de oposición de normas. Ahora estamos hablando de un caso de inexistencia de norma. Por eso es muy importante la interpretación. ¿Sí? ¿A qué acudimos? Entonces, en su momento, se acudió a un principio general que indica que nadie puede obtener beneficio de su propia ilicitud. ¿Sí? Es un principio general que sirve para resolver este caso. Otro ejemplo, porque la mejor manera de enseñar interpretación es a través de los ejemplos. Otro ejemplo, muy, muy, muy recordado también, indica o señala lo siguiente. También lo trae otro importante filósofo del derecho, Herbert Hart. Hart nos trae la siguiente situación. Hay una norma que indica prohibido el ingreso de vehículos al parque. ¿Correcto? ¿Sí?
La norma es clara. Podríamos decir que es el texto, como lo acabo de indicar, es claro. Sí, estaríamos de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre si a ese parque ingresa un chico en patines? El patín es un vehículo. El patín no es un vehículo. Sí, Pero Perdón. sí, el patín es un vehículo. Claro, Pablo dice que no, Ricardo dice que sí. Entonces, miren lo importante, lo interesante que es la interpretación, porque ahora vamos a resaltar uno de los problemas de la interpretación, es la concepción política o moral o la cosmovisión del intérprete frente a los enunciados o a los textos jurídicos. Porque Pablo dice, Perdón, sí, Ricardo. yo en cuanto a eso, con el ejemplo de la patineta, justamente, hay parques que dicen no vehículos y hay parques que dicen no vehículos y especifican patineta, bicicleta, todo eso. Perfecto. Exactamente. Muy interesante eso, Ricardo. Mira, la experiencia, ¿sí? O sea, tener la disposición, los abogados, y es una invitación en general a los ciudadanos, debemos tener una observación muy aguda frente a la realidad, ¿sí? Porque lo que indica Ricardo es, mire, en algunos parques está simplemente el texto prohibido vehículos, en otros parques se especifica, ¿sí? Patinetas, patines, etcétera, ¿sí? ¿Qué significa? Que en ocasiones el texto es insuficiente y tiene que complementar de acuerdo a ciertas situaciones. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si al parque entra una persona parapléjica en silla de ruedas eléctrica? ¿Es un vehículo o no es un vehículo? Sí. Sí, es un vehículo. Es, ¿Un vehículo? es un vehículo, pero es un medio obligatorio para esa persona. Entonces sería una Exactamente. excepción. Exactamente, muy bien. ¿Y esas excepciones lograrán estar en el texto de la ley? No, no creo. No, Yo imposible. no considero que para todas, pero considero que en algunas secciones debe estar especificada. Exactamente. Entonces surge un problema muy interesante y hace referencia a las excepciones que establece la ley se podrán entender como taxativas. Son las únicas excepciones. Complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que las excepciones son las únicas señaladas por la ley, estaríamos reconociendo que el creador de la ley tiene la capacidad de regular o de precaver o de anticiparse a todos los casos que requieren de una ley. Y eso es humanamente imposible. Entonces, viene una tarea bien interesante. Esto es, la ley o el derecho se agota en la ley o la ley termina siendo un parámetro inicial pero insuficiente para regular casos concretos. El último ejemplo, una persona, bueno, existe una prohibición para abordar un tren que indica prohibido ingresar al tren con mascotas, ¿sí? Resulta que una persona invidente va a ingresar al tren con su perro, pero resulta que ese perro es el perro Lazarillo, un perro que le sirve de guía para movilizarse. ¿Ingresa o no puede ingresar al tren? Se ingresa porque esos perros tienen permiso especial para acompañar a la persona y tiene que Exactamente. estar asignado por la ley ese permiso. Correcto. Muy bien. Entonces, si no existiera la ley, ¿qué haríamos? ¿Qué decisión adoptaríamos? Y si es su única manera de poder guiarse, se la dejaría pasar. Pero Perfecto. Perfecto, Ricardo. No, si te interrumpo, me disculpas. ¿Sí? También me puedes interrumpir. no, no pasa nada, no pasa nada. Ok, perfecto. Pero mire qué tan interesante lo que nos dice Ricardo en un instante. Dice,
Es posible que ingrese con el perro porque el perro tiene autorización. ¿Sí? Perfecto. Pero también dice, bueno, si no existe la autorización, pues también hay un criterio muy importante y es que ese perro constituye un medio de movilización. Y es más importante la movilización, en tanto que es un derecho fundamental a la locomoción, que el permiso o la autorización que debe obtener de parte de la autoridad competente. O sea que tenemos dos respuestas. O buscamos la autorización o buscamos una razón que no dependa de una autorización de una autoridad competente que está representada por un derecho fundamental que es la locomoción. ¿Qué significa? Significa que al momento de interpretar no solamente está la ley, sino que también está la Constitución. Y por eso una herramienta muy interesante para nosotros los abogados es un poco el sentido común. Esto es, no siempre el texto de la ley tiene la capacidad de regular los casos específicos. Entonces surge un debate muy, muy interesante en el derecho y es si la ley es igual a la justicia o si la justicia es un elemento superior a la ley. Esto es que ocurre en aquellos eventos donde la ley es clara, pero se opone al ejercicio de un derecho fundamental, o qué ocurre cuando no existe ley, o qué ocurre cuando, en el ejemplo que mencionaban al principio, la ley se opone a la Constitución. Pues bien, ¿qué queremos advertir? ¿Qué queremos resaltar con esos ejemplos? Algo que se nos olvida en la academia, nosotros como profesores, se nos olvida enseñar algo supremamente importante. El derecho no es solamente una ley o una norma. El derecho, por esencia, es lenguaje. Y cuando reconocemos que el derecho es lenguaje, es una forma de comunicar una prescripción. Y esa prescripción puede ser o una prohibición o una permisión. Usted no puede hacer algo o usted puede hacer algo. Cuando el derecho es lenguaje, debemos reconocer que como lenguaje pueden estar presentes todos los problemas que le son propios al lenguaje. ¿Y qué tipo de problemas encontramos en el lenguaje? Por eso es fundamental la argumentación, la comunicación, la teoría lingüística para poder efectivamente interpretar adecuadamente el derecho. En el caso colombiano, por ejemplo, no nos enseñan, a los abogados no nos enseñan aspectos básicos de teoría del lenguaje, teoría y práctica del lenguaje. Es cuando nosotros no tenemos las herramientas para comunicarnos y creemos que el derecho es solamente texto o derecho es solamente ley, perdemos el norte porque no vamos a determinar adecuadamente el sentido de los textos. ¿Qué es interpretar? Interpretar es aquella actividad dirigida a determinar el o los sentidos que se pueden derivar de un enunciado jurídico o de un texto. ¿Sí? ¿Qué es el semáforo? Cuando el semáforo tiene la luz roja, ¿qué nos está ordenando? Está prohibido. Frenarnos. No. Exacto. Y no es un texto, es un símbolo que representa una norma. Y si nosotros infringimos esa señal de tránsito, tenemos una multa. Correcto. ¿Qué ocurre si nosotros infringimos una señal en rojo, pero porque tenemos en el vehículo una persona con diríamos, una apendicitis ya en estado crítico y que tenemos que llevarlo urgentemente al hospital? Bueno, se pueden hacer algunas cosas, prender las luces de emergencia y también hay que sacar un pañuelo, si es posible, blanco,
y sacudirlo para que la gente sepa que es una emergencia. Perfecto, exactamente. ¿Estaré obligado a respetar la señal en rojo? No. No, No. claro. Entonces, observen algo muy importante allí, y es, si una persona es muy rigurosa, digamos, muy formalista, del orden, de la seguridad, de la estabilidad, de la certeza, va a decir, norma es norma, ley es ley, y yo tengo que respetar el semáforo en rojo, correcto. Pero si otra persona con una cosmovisión distinta o diversa dice, no, pero primero la vida que el orden, va, como indica Juan Pablo, a tomar todas las precauciones que tenga a su alcance para poder superar el semáforo en rojo, porque primero la vida. ¿Sí? O sea, el hecho de interpretar tiene que ver con darle un sentido moral a las normas escritas. El hecho de interpretar puede, efectivamente, entre varios elementos, muy interesante, Pablo, entre varios elementos, incorporar aspectos morales, que es uno de los grandes problemas de la interpretación. ¿Por qué? Porque lo que es justo para ustedes no es justo para mí. ¿Sí? Entonces viene el tema que es muy relativo y uno de los más complejos en el derecho, y es lo que llaman el relativismo moral. ¿Podríamos afirmar que lo que es justo para ustedes es justo para los demás? No. Un caso muy concreto. El tema, No, claro, ninguna ley es justa para todo el mundo. Siempre alguien sale. exactamente. Por eso el problema de incorporar criterios morales en el derecho. Pero significará que el derecho tiene que renunciar a criterios morales. ¿Podrá el derecho renunciar a criterios o elementos morales? Y no porque, digamos, la justicia está medio asociada a eso también. Exactamente. Entonces viene lo complejo. Yo quisiera a veces ser ingeniero, porque yo sé que 1 más 1 es 2 y no hay problema. Pero cuando estamos hablando de este tipo de problemas, eso se convierte realmente en una cantidad de inconvenientes, porque de un lado, la moral es relativa, pero de otro lado, el derecho no puede renunciar a la moral. ¿Sí? ¿Usted piensa que cuando los jueces interpretan las normas bueno, algún caso en particular, algún delito, lo que sea, entra en juego este relativismo moral o usted piensa que los jueces están preparados para tomar esas decisiones? Yo pienso, interesantísima esa pregunta, a los jueces no les podrá gustar mucho lo que de pronto voy a responder, pero es innegable, es imposible eliminar consideraciones políticas y morales al momento en que el juez toma una decisión. Y ya les voy a indicar por qué. Porque cuando estamos interpretando, bueno, un ejemplo muy sencillo, volvamos al caso del semáforo. ¿Será necesario alguna consideración moral para poder determinar si quien infringe el semáforo ha sido injusto o justo? El tema de la justicia será relevante en relación al semáforo en rojo. Creo que no, ¿cierto? No hay mayor inconveniente. Pero cuando ascendemos en el ordenamiento jurídico y llegamos a la Constitución, nos encontramos con normas mucho más complejas. Ya no con normas tan sencillas como la del semáforo en rojo, sino con normas mucho más complejas como el matrimonio entre hombre y mujer. Será que cuando nuestra Constitución, por ejemplo, establece que el matrimonio o la familia se constituye por unión libre entre un hombre y una mujer, está eliminando la unión entre personas del mismo sexo. Entonces ya son situaciones mucho más complejas. Vamos a utilizar un ejemplo en el fútbol. Si en el fútbol el balón sale por el costado, por uno de los costados de la cancha, ¿sí? Sabemos claramente que el saque le corresponde al equipo contrario que no generó la salida del balón, ¿correcto? ¿Sí? No hay ninguna discusión. Pero
hay otras situaciones mucho más complejas donde el árbitro tiene una mayor apertura, una mayor discrecionalidad. La ley de la ventaja. Esto es, se comete una falta, pero en virtud de la proximidad del balón hacia el arco, el juez, el árbitro, dice, continúe la jugada. ¿Sí? Resulta que no hay gol. ¿Qué hace el árbitro? Vuelve a la falta. ¿Cierto? Sí. Observen que en el fútbol hay reglas que son muy precisas, pero hay otras situaciones donde la discrecionalidad del árbitro aumenta. En el derecho ocurre algo similar. No es la excepción. Entonces, el derecho como lenguaje tiene básicamente 3 problemas. ¿Sí? Eso sí es fundamental y ojalá que los abogados, al menos aquí en Colombia, comprendiéramos 3 problemas muy sencillos del lenguaje. Hay problemas semánticos del lenguaje, ¿sí? Referidos al sentido de las palabras. Hay problemas sintácticos del lenguaje, referido a la construcción del lenguaje o de las frases. Y hay problemas pragmáticos del lenguaje. Esto es referidos al uso de las palabras o de las frases. Por eso, al momento de interpretar, tenemos que reconocer que lo que estamos interpretando es un lenguaje y como lenguaje puede tener esos 3 problemas. Un problema semántico referido a cuál es el sentido otorgado por el creador de la norma. Por ejemplo, cuando nuestra Constitución, permítanme, yo voy por ella. Nuestra Constitución dice claramente la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. ¿Sí? La pregunta es, bueno, surgen varias preguntas. La primera, ¿qué se entiende por familia? Familia es solamente aquella unión constituida por un hombre y una mujer. Si la abuela vive con sus nietos, ¿hay o no hay familia? Sí, por supuesto. Por supuesto que hay familia. Pero no es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Correcto? ¿Sí? Si estamos hablando de 2 hombres o de 2 mujeres que viven bajo el mismo techo, ¿son o no son familia? Sí, sí. ¿Sí? Dependiendo de la relación entre ellos. Son parejas, Claro. son hermanos, sí. Bueno, no, si son hermanos, también son familia. Si son pareja, no son familia. Sí, Siguen siendo sí, familia. sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Observen que estamos frente a un texto claro de la Constitución. Pero inmediatamente surge la pregunta, que es el problema semántico. ¿Qué significa familia? Pero también hay otro problema semántico muy interesante. Por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. ¿Sí? O sea que familia es solamente aquello que es resultado de una unión derivada del matrimonio. No. Para que exista familia no depende de la existencia de matrimonio. Ahora, también surge otra pregunta. Si vamos a hablar de matrimonio, ¿qué significa? Bueno, 2 preguntas muy importantes. ¿Significa que la única manera de unir a un hombre y una mujer o a 2 personas en general es a través del matrimonio? No, hay otras formas, como la unión libre. Correcto. Y cuando sale matrimonio, matrimonio es solamente el matrimonio civil o el matrimonio católico o alguna otra forma de contraer matrimonio o nupcias. ¿Sí? Observen que solamente en la lectura de un texto encontramos muchas preguntas que nos recuerdan el problema semántico del lenguaje jurídico. Eso es definir el sentido de las palabras. ¿Y quién define el sentido de las palabras? Volviendo a una de las preguntas que
se formulaban al inicio de la sesión. ¿Quién define el sentido de las palabras? ¿La RAE? Perdóname, Tomás. ¿La Real Academia Española? Bueno, entonces ahí viene un criterio que es el lingüístico. El lingüístico a través de la gran ayuda que presta la Real Academia de la Lengua Española. Perfecto. Pero resulta que el sentido adoptado por el creador de la norma, con apoyo en la Real Academia, resulta que varió en virtud de las transformaciones sociales. Y en ocasiones el sentido querido a las palabras o otorgado a las palabras no es el sentido que ahora deben tener las palabras. Por ejemplo, cuando hay normas que fueron creadas antes de un cambio político, no es lo mismo una ley creada en una dictadura que una ley creada en una democracia. No es lo mismo una finalidad de la ley antes de la pandemia que la finalidad de la ley después de la pandemia. No es lo mismo hablar de derecho antes de la Segunda Guerra Mundial que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el sentido podrá estar... Pablo, cuéntanos. No, termine la idea y después le pregunto. Perfecto, gracias. El sentido va a ser determinado por el contexto. Entonces, el primer problema es semántico. Pero, ¿quiénes definen el sentido? Por eso la importancia de la interpretación. Y si vamos a mirar al finalizar 4 herramientas que se recomiendan regularmente para fijar ese sentido. Entonces, el legislador puede ser muy claro, pero el contexto varió. Si el legislador es claro, pero el contexto varió, esto es, las circunstancias sociales no fueron precavidas por el legislador, ¿quién va a ajustar ese texto a las circunstancias actuales? Entonces viene la pregunta. ¿El juez podrá interpretar? ¿O el juez tiene que obedecer la ley? Y aquí viene el elemento político. Quienes son, diríamos, de una línea muy fuerte, digamos, aferrada a la seguridad jurídica, que ven el derecho es un conjunto de reglas, como la ley que establece en el fútbol el saque lateral, como la regla que establece el saque lateral, y entonces el juez no puede interpretar. Pero quienes ven en el derecho la necesidad de ajustar efectivamente ciertas circunstancias al derecho, el juez tendría la obligación de interpretar. Pablo, ya voy a continuar con el problema sintáctico y con el problema pragmático. Pablo. Ya que estamos hablando de interpretaciones de la ley, el otro día le hice una pregunta a un profesor de una materia que estamos teniendo actualmente, que es diseño industrial, y estamos hablando sobre normas de seguridad industrial para los ingenieros, y el profesor contaba que, digamos, a medida que van pasando los años, esas normas se van modernizando o van cambiando, y por ejemplo, hay algunas construcciones industriales, o bueno, inclusive ingenieros civiles que construyen con determinados materiales, que a medida que van pasando los años, quizás eso va cambiando, esas normativas de construcción. Y, por ejemplo, estábamos hablando del edificio que se cayó en Miami hace poco tiempo, que se construyó con unas normativas, y que actualmente esas normativas cambiaron. Y mi pregunta es, uno, digamos, se estudia algo, tiene ciertas normas, lo hace de buena fe, lo hace de buena manera, y a los años eso cambia, y se produce un accidente, ¿no? Con las normas correctas que uno hizo las cosas. ¿Cómo evalúa la ley eso? Porque para el que generó el accidente. Es interesantísima la pregunta, Pablo. Inicialmente te podría recomendar que acudas al despacho del doctor Damián Pizarro. En el despacho del doctor Pizarro también te podrán ayudar en caso de que tengas un inconveniente de construcción, ¿cierto? ¿Sí? Eso es publicidad, no, él no me dijo que hiciera publicidad de su despacho, no me faltaba. Pero muy interesante eso, mira, hay 2 situaciones fundamentales. La primera, el deber de actualización y de conocimiento de las normas. Esto es, hay un principio general que indica que nadie puede aducir el desconocimiento del derecho como eximente de responsabilidad. Esto es, yo no conocía la norma, entonces no puedo cumplirla. No.
se presume que todos tenemos conocimiento de la norma, pero el caso que estás abordando está indicando que la norma cambió. Yo debo tener tanto conocimiento de la norma existente al momento de la realización de la construcción, como también debo tener conocimiento de las nuevas normas para poder efectivamente ajustar la construcción a los nuevos requerimientos, en aquello que sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando construyo, asumo una responsabilidad de asegurar la integridad de los habitantes de esa construcción. De tal manera que mi responsabilidad no puede terminar solamente cuando construyo bajo ciertas normas, sino que debo estar atento a la necesidad de fortalecer la estructura de ese edificio en virtud de las condiciones geológicas o climáticas a las que está sometida una construcción. La erosión, la corrosión, otras circunstancias. Pero también hay un tema muy interesante y es la seguridad jurídica. Esto es, yo cumplo con la normativa, estoy seguro y soy diligente al momento de construir. Me dieron los permisos, la autorización, etcétera. ¿Sí? Pero cambió la normativa. ¿Yo qué hago? Y cuando cambia la normativa, la responsabilidad frente a ese cambio de la normativa está también vinculada a la naturaleza de los deberes o de los fines que yo debo proteger. No es lo mismo, por ejemplo, que cambie la normativa para la normativa técnica para vehículos, ¿sí? Automotores, que la normativa técnica para la construcción de edificios destinados a la vivienda. Esto, hay mayor riesgo en la vivienda. De pronto en los vehículos depende si es un asunto técnico referido a los airbags o es un asunto técnico referido al radio, al Bluetooth, ¿cierto? Todo depende obviamente de las circunstancias. Lo ideal que es, por supuesto, que la norma fuese lo suficientemente clara y precisa. La pregunta es, con los ejemplos que hemos advertido, ¿podrá afirmarse que la ley siempre va a ser clara? No. No, nunca. Y basta solamente una pregunta. ¿A qué marcha o qué velocidad, o sea, qué tiene mayor velocidad? ¿La ley o los hechos sociales? Los hechos sociales y los avances tecnológicos. Exactamente, los hechos sociales, incorporamos allí los avances tecnológicos. Si los hechos sociales van a una mayor velocidad, pues la ley siempre va a estar atrás, porque la ley es una traducción de una realidad social y en muchas ocasiones la ley no alcanza a anticipar esas transformaciones sociales. ¿Qué significa ello? Que si estamos de acuerdo en que la ley va siempre rezagada en relación a las transformaciones sociales, necesariamente vamos a tener que interpretar. Siempre. ¿Sí? Segundo problema sintáctico. Lo voy a representar solamente con un ejemplo. ¿Sí? Si yo copio, voy a utilizar el chat. Para que observen. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que sí. Sí, por supuesto. Claro. Y es una sola coma, ¿no? Y por supuesto que ejemplos hay por infinidades. Lo que puede ocurrir con una sola coma es un problema sintáctico. Esto es, si no logramos redactar adecuadamente, si no conocemos los problemas sintácticos del lenguaje, y que por supuesto sabemos que como seres humanos podemos cometer errores de sintaxis. En ocasiones al legislador le falta una coma, no sabemos el uso de la I o de la O, el uso de la conjunción y la disyunción. Eso genera un problema enorme, ¿sí?
Entonces le corresponde al intérprete tratar de superar esos problemas sintácticos. Y finalmente, un problema interesantísimo, porque vemos que los semánticos y los sintácticos son problemas internos del lenguaje. Los problemas pragmáticos, el uso del lenguaje. ¿Sí? Imaginémonos aquí en Colombia, en septiembre se celebra el mes del amor y la amistad, una especie de San Valentín, ¿cierto? ¿Sí? Y la pareja, la novia le pide al novio de regalo, lo escribe en el chat, quiero un gato. Y resulta que el novio llega con un gato, pero con un gato gato es gato, ¿no? Tal cual. Claro. Sí. Mira, tú quieres un gato, te regalo tu gato. No, pero... Bueno, perdón, hace unos años hubo una noticia en Estados Unidos que el jefe de una compañía hizo una competencia y que dijo que al ganador le iba a dar un Toyota, ¿sí? Y cuando ganaron le dio un Toy Yoda. Entonces le regaló un juguete de Star Wars, pero fue a juicio y todo y terminó perdiendo. Le Claro, tuvo que dar un auto. claro, claro. Muy hábil el empleador, ¿no? Pero claro, interesante ese caso. Observen que es difícil, indudablemente, determinar a través del uso pragmático del lenguaje cuál es el sentido. Claro, si la novia es una aficionada a los vehículos, ¿sí? O si ella tuvo una avería en su llanta y precisamente el gato se la averió, no tuvo con qué arreglarlo, pues para él, para el novio era muy pertinente, era muy claro que el regalo iba a ser un gato hidráulico, ¿sí? No una mascota, correcto, ¿sí? Entonces, el uso pragmático va a estar determinado también por el sentido que se le da a las palabras según la región, según el idiolecto, eso de las costumbres, ¿cierto? En unas ocasiones, aquí tomamos nuevamente el apoyo de la Real Academia de la Lengua, que nos otorga varios sentidos a las palabras y en algunos, y también encontramos en el diccionario, el uso que se le da a las mismas según el país, ¿correcto? También gato, por ejemplo, aquí en Colombia, es ladrón, ¿sí? Es mascota, herramienta, ladrón, todo va a estar determinado por el contexto, ¿sí? Y en el problema pragmático vienen dos aspectos fundamentales. Ya voy a finalizar con lo que llaman las 4 directivas de la interpretación, que son muy sencillas. En el problema pragmático encontramos, primero, ¿qué tanto conoce el intérprete de la realidad? Eso sí es fundamental. No es lo mismo hablar de derecho y de interpretación cuando no salimos de la biblioteca o de un aula de clases, hablar del derecho cuando estamos en contacto con la realidad. No es lo mismo interpretar, y eso es muy importante en esta época de pandemia. No es lo mismo adoptar una medida contra la pandemia en Europa que en un país o en un país suramericano. No es lo mismo confinar a las personas durante un mes, 2 meses o 3 meses, donde el Estado puede suplir las necesidades básicas, que tomar la misma medida en países suramericanos donde es imposible que el Estado pueda suplir esas necesidades básicas. De la importancia del contexto. La realidad es fundamental para determinar el sentido de la norma. El otro problema pragmático es la concepción
individual de la persona frente al derecho y frente a la realidad. Y por eso encontramos, básicamente, concepciones liberales frente al derecho o concepciones conservadoras frente al derecho. ¿Y todo de qué depende? Definitivamente de algo tan importante como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es la libertad que cada uno de nosotros tiene para ver el mundo de acuerdo a nuestras circunstancias. Según lo que hayamos vivido, vamos a tener una aprehensión de la realidad que nos va a inclinar a asumir una posición política liberal o una posición política conservadora. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de ya asuntos políticos o asuntos morales, como la mayor o menor preocupación por la justicia o por la seguridad, las cosas se tornan mucho más complejas, bueno, mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque tanto el liberal como el conservador deben tener unos límites en la interpretación. ¿Y cuáles son los límites? Ya los mencionamos, los principios y los derechos fundamentales. Para evitar esos problemas de subjetividad, que reitero, yo estoy convencido que los jueces no están al margen de esa subjetividad. Es imposible. Son seres humanos. ¿Por qué vamos a exigir o obligar a un juez a que renuncie a su subjetividad? El problema es que su subjetividad sea el principal elemento para tomar la decisión, o que la subjetividad vaya en contra de la norma. Ahí habría un problema muy serio. Para controlar esa subjetividad, ya voy a ir finalizando, se propone por los tratadistas, por los teóricos de la interpretación, lo que se llaman las directivas de la interpretación. Y básicamente son 4. Para poder comprender esas directivas, también es necesario recordar que es muy distinto interpretar la ley que interpretar la Constitución. Ya vimos algunos ejemplos, ya vimos cómo la Constitución tiene unos enunciados más abiertos, más políticos, más generales, y en consecuencia se requiere mayor rigor al momento de interpretar. No es lo mismo interpretar la regla del semáforo que interpretar la regla que establece o la norma que establece el matrimonio o la noción de familia. Mucho más complejo, porque en la Constitución intervienen con mayor fuerza elementos morales, políticos, sociológicos, antropológicos, etcétera, ¿sí? Para poder contener, en todo caso, hay que limitar la discrecionalidad, ¿correcto? Eso nos queda claro. La discrecionalidad entendida como esa libertad para definir el sentido de un enunciado de un texto. Son 4, básicamente, las directivas de la interpretación de la ley. Primera directiva o pauta de interpretación, la gramatical. ¿Sí? Esto es, la gramatical indica que hay que acudir al texto del enunciado. ¿Correcto? ¿Sí? Esto es el sentido general o común de las palabras. Primera directiva. Segunda directiva, la teleológica. ¿Qué significa? Que hay que acudir a los fines propuestos por la norma. La gramatical acude al texto, la teleológica acude a la finalidad, la tercera directiva, la teleológica. ¿Qué indica la directiva teleológica? Hace referencia a los fines o a los propósitos de la norma. ¿Qué se propone la norma? ¿Sí? Y la cuarta directiva, muy interesante, es la sistemática. ¿Sí? ¿Qué significa la sistemática? Esto es, esa norma en relación con un conjunto de normas que forman el ordenamiento jurídico. Gramatical, teleológica, histórica, esto es lo que se quería al momento de crear la norma, y sistemática. Esas son las 4 directivas básicas de la interpretación de la ley. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cuál es más importante? No. Esas directivas también están sujetas a otras, digamos, directivas de segundo orden.
que indican cómo aplicar las directivas de primer orden. Y básicamente las directivas de segundo orden, la más importante, indica que hay que interpretar ejerciendo o acudiendo a las 4 directivas. Para poder determinar, eso es muy escaso, porque en muchas ocasiones se acude a la directiva gramatical, se descuidan las demás y se toman decisiones bastante extrañas. La directiva de segundo grado indica que hay que acudir a todas las directivas en conjunto para poder determinar el mejor sentido a la luz de la Constitución, porque toda ley o toda norma debe estar atada a la Constitución, debe ser coherente con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma de normas. Básicamente, estos son algunos elementos que nos permiten comprender un poco más el tema de la interpretación, siendo fundamental recordar que la interpretación cobra muchísima importancia a raíz de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se presentó en la Segunda Guerra Mundial? Que fue la ley y su interpretación gramatical, o sea, una ley creada por el Reich, esto es la voluntad del Ejecutivo, ¿sí? Que era aplicada por los jueces, literalmente, porque los jueces no podían interpretar. Los jueces aplicaban la ley y resulta que muchos judíos fueron conducidos a los campos de concentración y gasificados en cumplimiento de normas jurídicas. Y a partir de ese problema de interpretación, surgen unas transformaciones en el derecho que exigen que al momento de ser aplicada una norma, tiene que someterse a la interpretación. Con eso finalizo. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto y agradeciendo, por supuesto, la atención, las intervenciones tan interesantes que hicieron muy dinámica esta breve charla. Hay mucho que compartir, pero al menos elementos básicos para que al menos también sepan que el derecho es muy interesante y puedan efectivamente, después de ser ingenieros, estudiar derecho más fácilmente. ¿Su nombre cómo era? Uy, no me presenté. Disculpe. No, creo que sí, pero yo no me acuerdo. No, yo recuerdo que no me presenté. Cuando soy mal educado lo recuerdo perfectamente. Yo por eso ofrezco disculpas. Yo soy Sergio Estrada Vélez, ¿sí? Yo soy docente universitario, abogado, director de una corporación que se llama Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. Y soy docente de materias como interpretación, argumentación, teoría del derecho y derecho constitucional, y principialística, por supuesto, también. Ok. Bueno, Sergio, muchas gracias. A mí me quedó una duda que de estas 4 directivas de interpretación, la sistemática no la entendí muy bien. Si la podría brevemente explicar a qué se trata. Por supuesto. La sistemática, imaginémonos que el derecho, a mí me encantan los ejemplos, entre más simples, mejor. Imaginemos que el derecho es una red, ¿sí? Una red de pesca. Resulta que cada uno de los nudos de esa red está interconectado, ¿correcto? De tal forma que si un nudo se rompe, la red se daña. De tal manera que el derecho representa efectivamente una red donde o en la cual unos nudos son más importantes que otros, pero todos son importantes, pero unos son más fuertes. Por ejemplo, la Constitución es un nudo muy fuerte y la ley es un nudo importante, pero es menos importante que la Constitución. En todo caso, están interconectados los nudos, ¿sí? Es como una red neurológica. Todas las neuronas están conectadas. Uno no puede decir que una es definitivamente prescindible. No, todas son importantes, ¿sí? La neurona que nos conecta con la función cardiológica o cardíaca es importante, pero de pronto la neurona que nos permite mover el dedo meñique del pie, entonces puede ser menos importante que la primera, pero sigue siendo importante. De tal manera que entre todas debe existir esa red que permita una comunicación y algo muy importante, una coherencia, ¿sí? El éxito de esa red está determinado por la coherencia, ¿sí? Esto es para evitar lo que escuchaba al inicio,
las contradicciones o las antinomias. Es el elemento sistemático que indica: interprete el texto de acuerdo al sentido o de acuerdo a las relaciones que debe tener ese texto con las restantes normas del ordenamiento. ¿Sí? La regla establecida en un decreto tiene que ser coherente con la ley y a su vez tiene que ser coherente con la Constitución. Ese es el elemento sistemático, porque el derecho es un sistema. Por eso se denomina directiva sistemática. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. No, Pablo, a ti por la pregunta. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Y espero que esta pequeña charla, muy breve, por supuesto, para un tema tan amplio, pero que haya generado algunas reflexiones, al menos algunas inquietudes, porque finalmente lo que buscamos en un espacio corto es más generar inquietudes que resolverlas, ¿cierto? Así que ojalá que nos veamos próximamente y quedo a su disposición. Damián está allí. Damián no todavía estará conectado. Ah, no está conectado. No, la última vez tardó un minutito en conectarse, la última vez tuvimos una charla con una persona invitada. Tardó un minutito en conectar. Ah, bueno, entonces mientras se conecta. No, igual está conectado, pero la última vez no me acuerdo por qué se conectó como que de otro dispositivo, no, ya seguramente ya va a aparecer. Ah, ok, perfecto. Entonces, si desean, aprovechamos, pues si tiene alguna otra Bueno, inquietud. yo de paso también te agradezco por la clase, la verdad interesante. Gracias, Ricardo, a ti por la participación. Quiero preguntarles, bueno, ¿ustedes cómo han vivido? Pero aprovechemos porque para mí es fundamental, ¿cierto? Escucharos cómo han vivido la pandemia, cómo... a mí me parece fundamental los contextos. Recuerden que al momento de interpretar es fundamental los contextos. Aprovechemos unos minuticos. ¿Cómo han vivido el tema de la pandemia? Concretamente, ¿ustedes han percibido medidas arbitrarias o exageradas, ¿sí?, durante la pandemia, y cuáles serían esas medidas? Juan Pablo, levantas la mano. Sí, en mi caso, al principio me costó un poco el tema de la organización, pero para después sentí que me ayudó mucho para aprovechar los tiempos. Em, no sé, justamente ahora en este cuatrimestre nos tocaron muchísimas materias y la verdad que me sirvió todo el tema de no usar el transporte público, no tener que viajar de un lado a otro. En mi caso fue bastante positivo el tema de la pandemia, más allá de no poder tener las reuniones sociales o de poder ir físicamente a la facultad. Perfectamente. Perfecto, muy bien. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguna medida quiero escuchar? ¿De pronto alguien ha percibido alguna medida arbitraria? Ya que nos acompaña Damián. ¿Por qué me interesa? Porque siempre trato de acudir al derecho comparado, comparar contextos, ¿cierto? Entonces no puedo perder la oportunidad de escucharlos. ¿Alguna medida que ustedes consideran? Por ejemplo, aquí en Colombia fue muy absurdo al inicio de la pandemia medidas como el pico y cédula. La cédula es el documento de identidad, ¿sí? Pero resulta que cuando empezaron a reaperturar, una restricción era el pico y cédula. Esto es, solamente unos números podían acceder a los restaurantes. Y resulta que eso estaba dividiendo, o terminó dividiendo la familia. Entonces, al interior de la familia es, bueno, ¿qué números tenemos hoy? Bueno, los que tenemos este número salimos, los demás se quedan en casa. Bueno, aquí no tuvimos revolución de las canas, porque no llegamos a tanto, pero tuvimos restricciones, arrancaron las restricciones para las personas mayores primero, ¿no? Por ser grupos de riesgo. Y ahora, por ejemplo, en algunos lugares hay restricciones, por ejemplo, creo que va a haber una obra de teatro, si no me equivoco, que me comentaron el otro día, que solamente va a ser para personas vacunadas. Claro, mire, la revolución de las canas, ¿en qué consistió? Básicamente una medida que establecía que para proteger a las personas mayores de 60 años, ¿sí? O 70 años, vamos a 70 porque me conviene más, las personas mayores de 70 años
no podían, o mejor, solamente podían salir a caminar 45 minutos al día. ¿Sí? Entonces, surgió inmediatamente la preocupación acerca de por qué el Estado me va a determinar cuánto tiempo puedo caminar. ¿Cierto? Si me va a proteger, pues finalmente, en aras a la protección, me están generando una medida que me está ocasionando más daño. ¿Por qué? Porque puede ser más grave el daño mental que el daño físico. Entonces se rebelaron, presentaron un recurso de amparo, una acción de tutela. Totalmente. Y fue un éxito, un caso muy interesante. Muy bien, muy bien. Había una mano levantada que no sé si era la de Pablo o la de Ricardo, perdón. Yo, Ricardo. No, yo era para que preguntaste la opinión sobre la pandemia. En mi caso, por suerte, saqué todo positivo en la pandemia. Supe aprovecharlo. Los Esperemos que no el tiempos, COVID, igual que ¿no? dijo. Esperemos que no el testeo. ¿Qué? Que esperemos que no el testeo, porque sacar el testeo positivo tal vez no está tan bueno. No, por suerte los testeos que me hice salieron negativos. Se aprovechó mucho el tiempo, especialmente como dijo Juan Pablo, para las clases, el recorrido, el ir, el estar, que hoy en día muchos profesores cuando dicen, bueno, yo ya di el tema de hoy, hasta acá llegamos. Y quizás a las 11 de la mañana terminó la clase, cuando era presencial te obligaban a quedarte hasta la 1. Después el Ricardo, entrenamiento en casa, se aprovechó, yo lo aproveché entero, por suerte. Perdóname, yo te interrumpo. ¿Estás queriendo sugerir algo en relación a la hora? No, para nada. Creo que se quiere Para ir, nada. Sergio. Lo que está diciendo es que me parece que se hizo larga la hora. No, claro. Me voy a acordar de esto en el para nada, horario, para nada. en el horario para resolver el examen. Te voy a decir, no, bueno, está bien, como estamos en tiempo de pandemia hay menos tiempo para resolver los exámenes y listo. Mire, les quiero solamente compartir algo. Gracias, Ricardo. Quiero compartir solamente algo. Mire, durante toda la pandemia, la tensión que se construyó era entre la vida y la economía. Creo que así ha sido en todos los países, correcto. De tal manera que todo argumento cabía o era posible para proteger la vida, porque la economía es algo material, la vida es algo obviamente sustancial y fundamental. Entonces, en virtud de esa tensión, muchas medidas se justificaron. Pero se olvidó algo muy importante, fundamental, se los quiero decir. La vida digna. Si la tensión hubiese sido entre la vida y la vida digna, tendríamos unas medidas totalmente distintas. O sea, se descuidó totalmente la vida digna y con una situación bien extraña. La muerte digna o la eutanasia es una herramienta para proteger la muerte digna. O sea, se le ha prestado tanta atención a la muerte digna, pero se ha descuidado la otra cara de la moneda, que es la vida digna. Si la atención hubiese sido entre la vida digna y la economía, las medidas hubiesen sido sustancialmente distintas. Solamente les quiero compartir esa reflexión. Y bueno, me despido. Muy buena, muy buena la reflexión, Sergio, del final. Bueno, a ver, agradecimientos, todos, obviamente. La verdad es que me imagino que la hemos pasado muy bien. Hemos tenido la oportunidad no solamente de escucharte, sino también de tener una mirada distinta, apreciaciones especiales, no solamente por ser extranjeros, sino por tus vivencias, por tu representatividad, por tu permeabilidad y por tu sensibilidad con estas cuestiones. Así que la verdad es que desde ya te agradecemos. Pienso que no solamente es muy útil el tratamiento del tema, sino también es doblemente, tiene como el doble puntaje de contar con tus comentarios, con tu visión y con tu experiencia. Así que muchísimas gracias. En lo personal agradezco. Después, bueno, cada uno cuando creo que puede ir haciendo sus comentarios, como también para despedirlo a Sergio y para ir cerrando la clase hasta el viernes que viene. Pero bueno, pueden ir habilitando los micrófonos y darle una despedida más o menos honorable acá a nuestro amigo. Creo que yo lo hice. No, sí.
Perdón, la charla estuvo extraordinaria, los ejemplos fueron súper claros, precisos, así que desde ya más que agradecido. Sí, Tal sí, a mí cual. también me pareció muy buena Tal la cual. charla, Sergio, y muy nutritiva. La verdad que estuvo muy interesante en ese sentido de nutritiva, porque fue sumamente interesante y como dice Maxi, los ejemplos que diste fueron la verdad que sumamente aplicables, creo que es lo que estábamos hablando, y le hiciste muy, muy interesante. Muchas gracias. Yo coincido también con los chicos, estuvo buena la parte de los ejemplos, por ahí para nosotros que no estamos y no manejamos tanto el idioma, verlo con esos ejemplos está bueno para entenderlo más claro. Gracias, Juan. Muchas gracias. Yo te quiero decir también que me pareció muy interesante, no había pensado hasta este momento lo relativo que tiene el derecho y todo eso de cómo hay que interpretar y cómo que es. Bueno, yo estaba muy seguro de que al principio el primer ejemplo estaba cometiendo un ilícito y después, bueno, ya no tanto. Así que nada, muchas gracias, muy interesante. A ti, Ignacio. Les agradezco infinitamente realmente la atención. Me encanta siempre compartir con ustedes. Amo profundamente la gente y los hermanos de Argentina. Son unos recuerdos maravillosos y grandes y enormes amigos los que tengo allí. Y ojalá que nos volvamos a ver. ¿Sí? Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, y un gran abrazo a todos y a todas los presentes. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, para continuar, ya tienen en el aula virtual habilitado el tema de la semana que viene, así que, bueno, nada, a estudiar. Y bueno, después subiré el video de la clase para aquellos que lo quieran ver nuevamente. Y lo que les dije un poco al principio, chicos, ya 4 o 5 clases a estudiar. Bien, a trabajar sobre los temas, a trabajar... ¿sí? Sobre las cuestiones estas, sobre ya todo lo que venimos hablando, bien, porque ya estamos saliendo del concepto de derecho, de las fuentes y demás, y ya nos vamos a meter bien, ya de lleno en otras cuestiones. Y esto ya se va a dar por sentado. Ricardo, Sí, dale que nos vamos. Te quiero hacer una consulta, a ver, dale. Quizás ya lo dijiste el viernes pasado, pero yo no pude estar. Vos en cada clase estás poniendo para que subamos un archivo de tarea. ¿Hay que subirlo o es lo que hablamos en clase nomás? Porque No, lo es una forma en la cual yo les pongo como tarea para que a ustedes de alguna manera les genere como más obligación, pero no porque tengan que cumplir con la tarea, sino que se los pongo porque obviamente el aula tiene sus metodologías, bien, Sí. y para no ponérselos como una anotación, se los pongo como tarea, como para que les avise, ¿bien? Claro, perfecto. No sabía si subir las cosas o no. No, cuando tengan que hacer algo, como cuando tengan que hacer el trabajo, desde ya va a tener un tiempo y se los voy a avisar. ¿Bien? Buenísimo. Hasta luego. Pablo, ¿alguna duda más? No, muchas gracias. Florencia. Buenísimo. Florencia, nada, Jessica. Todo claro, profe. Con esto mandamos al frente a los que no están. Ignacio, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nada más. Bien, Ignacio, Jorge. No, tampoco, todo bárbaro. Bien, Tomás. No, muy buena la clase. Buenísimo. Juan Cruz. No, tampoco. Juan, Pablo, Ángel. Todo bien, perfecto, entendí. Buenísimo. Nos vemos el viernes que viene, chicos. Muy buen fin de semana. Bien, que tengan y una excelente semana siguiente. Nos vemos el viernes. Cualquier duda, cualquier consulta, por mail. Tienen los videos, tienen las clases y está el aula. ¿Bien? Gracias. Nos vemos. Chau.